1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. ¿Sí? Listo, Jesús. Voy a empezar. Lomo, ¿terminó? Dale. Hola, muchísimas gracias, amigos de todo el país. Muy buenas tardes. Bueno, colegas, muy buenas tardes. Gracias por asistir a esta convocatoria. El objetivo de la misma es claro. Es necesario ratificar y reiterar lo que ayer fue emitido de manera ciertamente confusa por la ciudadana presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Ayer, con cara de amargada, a regañadientes, obligada, la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral tuvo que reconocer lo obvio, tuvo que reconocer lo elemental, que la unidad democrática, que el pueblo venezolano en efecto había recogido más que suficiente la cantidad de firmas para superar ampliamente la talanquera del 1%. Eso, repito, a regañadientes, desencajada, a disgusto, tuvo que reconocerlo ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hay que decirlo de manera bastante más clara. Ese 1% significaba apenas 190.000 firmas. El CNE tuvo que reconocer que casi 400.000 rebasaron todos los filtros legales e ilegales interpuestos por la burocracia pesubista del Consejo Nacional Electoral. Tuvieron que reconocerlo, tuvieron que dar su brazo a torcer. Eso es lo primero que hay que destacar. Y yo tengo que hacer un reconocimiento público a el coraje cívico del pueblo venezolano. Nuestras mujeres, los hombres venezolanos, los jóvenes venezolanos, los ancianos venezolanos dieron una demostración de coraje cívico excepcional en la epopeya ciudadana que se vivió del 20 al 24 de junio. Ese heroísmo fue el que hizo posible el que ayer, repito, a regañadientes, el proyecto totalitario, el gobierno totalitario, el PSUV gobierno, el PSUV CNE, el PSUV TCJ, diera su brazo a torcer y reconociera que logramos efectivamente el 1%. Eso es lo primero que tenemos que informar en la mañana de hoy. Creemos que esta situación aún no nos coloca en una autopista de cara al referendo revocatorio, pero sí nos coloca en una carretera más amplia y con menos obstáculos. Yo debo insistir en lo siguiente: la exigencia del 1% a la mesa de la Unidad Democrática en sí mismo ya era una irregularidad, ya constituyó una irregularidad. Las normas del 2007 del Consejo Nacional Electoral establecían que ese requisito es para actores no suficientemente caracterizados, que no hubiesen comprobado su representatividad social o política. En el caso de la mesa de la Unidad Democrática, es un absoluto despropósito habérselo exigido, porque la MUD viene de haber obtenido casi 8 millones de votos en las elecciones parlamentarias. Entonces, repito, era un despropósito, era algo insólito exigirle ese requisito a la mesa de la Unidad Democrática, como también era absolutamente ilegal y antirreglamentario exigir la desagregación de ese 1% a nivel estatal. ¿Por qué? Porque estamos exigiendo el referendo revocatorio contra el presidente de la República, y la circunscripción del presidente de la República es el país completo. Si hubiéramos intentado revocar a un concejal, el ámbito era el circuito. Si hubiéramos intentado revocar a un alcalde, el ámbito era el municipio, o a un gobernador, el ámbito es el Estado. Al buscar el revocatorio del quien ejerce la presidencia de la República, obviamente la circunscripción es el país completo. Entonces, desagregar el 1% por estado es una irregularidad. Sin embargo, el pueblo venezolano es tan fuerte, es tan amplio, su decisión de cambio es tan sólida que pasamos por encima de todo eso. Ahora vamos, sí, por los requisitos legales. El 20% sí es legal. Claro, el 20% sí aparece en la Constitución y es un 20% nacional. No pueden desagregarlo regionalmente. Entonces, bueno, vamos a esa fase del proceso. Hasta este momento son las
12:15 del mediodía, no hemos podido obtener aún la certificación del 1% porque el Consejo Nacional Electoral sigue pues en su operación Morrocoy, sigue en mora. Todos los días aparece el secretario del Consejo Nacional Electoral en su oficina del CNE. Bueno, durante toda la mañana no apareció, parece que acaba de llegar al Consejo Nacional Electoral al final del mediodía, rayando el mediodía. Esa es la información en este momento. Al parecer acaban de dar esa certificación. Con esa certificación en la mano, nosotros vamos en las próximas horas a exigir formalmente que se produzca la convocatoria del 20%. Nosotros vamos a pelear, y lo tengo que decir con claridad, no solo por la fecha del 20%, también vamos a exigir las condiciones de ese 20%. Señores del Consejo Nacional Electoral, que no se repita la grosería, la grotesca maniobra contra el pueblo venezolano de tratar de resolver esto poniendo 300 máquinas y escondiendo 100, como hicieron el 1%. Los convocados a participar en el proceso del 20% de las manifestaciones de voluntades son todos los venezolanos inscritos en el REP, todos los venezolanos inscritos en el registro electoral permanente. La única forma de que todos los convocados tengan la posibilidad teórica de poder expresar su manifestación de voluntad es que esté desplegada la plataforma tecnológica que se utiliza normalmente en una elección nacional. Nada más y nada menos que unas 40.000 máquinas captahuellas distribuidas en unos 14.500 centros de votación. Esa es la exigencia de la Mesa de la Unidad Democrática de despliegue para esta recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad. En ese sentido, nosotros vamos a realizar todas las movilizaciones y manifestaciones que sean necesarias para exigir este derecho. ¿Por qué? Porque en un país normal, en un país con una institucionalidad republicana que funcione de manera más o menos eficiente, bastaría que los ciudadanos requieran que se active un derecho constitucional para que el mismo proceda. En Venezuela no. En Venezuela el PSUV gobierno mandonea al PSUV CNE y al PSUV TCJ. En este país, para que los derechos constitucionales se puedan cumplir, es preciso, es necesario, es urgente que haya dos presiones. Una, de abajo hacia arriba, la presión legítima del pueblo venezolano, ejerciendo su derecho constitucional a la protesta pacífica. Y lo vamos a ejercer con fuerza, con contundencia, en paz y por la paz. Pero lo vamos a ejercer a pesar, por cierto, de la escalada violenta que ha desatado Maduro, tanto a través de los grupos paramilitares maduristas mal llamados colectivos, como a través de sectores corruptos de la fuerza militar y de los cuerpos de seguridad del Estado, que al estar contaminados por la politiquería se prestan a agresiones como la perpetrada contra Enrique Capriles el pasado fin de semana en Carúpano, o como las perpetradas contra el diputado Conrado Pérez este mismo fin de semana en Trujillo. Frente a todo eso, repito, frente a esa escalada violenta de los cobardes, nosotros seguimos protegidos por la unidad del pueblo, protegidos por la decisión de cambio del pueblo venezolano, haciendo avanzar lo que tiene que avanzar. Finalizamos con dos comentarios. Y bueno, en ese sentido agradezco tanto la compañía del gobernador Liborio Guarulla, acá a mi izquierda, como la de mi hermano Jorge Millán, diputado de Primero Justicia de la Unidad Democrática, acá a mi derecha, sobre el tema de las movilizaciones y sobre lo que voy a decir de inmediato. Qué casualidad, chicos, que en estos días el señor Maduro Moro se fue de rumba para Nicaragua. Hoy ese país, ese hermano país centroamericano, es escenario de una agresión brutal contra la democracia. ¿En qué consiste esta agresión? ¿En qué consiste este ortegazo antidemocrático? Bueno, en dos cosas. Primero, en la pretensión de ilegalizar a la oposición para consagrar en ese país un régimen de partido único, como en Cuba, como en Corea del Norte. En segundo lugar, como segunda parte de ese ortegazo, la defenestración de más de 20 parlamentarios opositores para dejar al Parlamento nicaragüense completamente en manos del oficialismo. Exactamente, chicos. Algo muy parecido a lo que pretenden los señores de la cúpula corrupta
e ineficiente que desgobierna nuestro país. Anda por ahí de manera peregrina el señor Jorge Rodríguez dando lástima, diciendo que por favor que le anulen la certificación de partido político al partido MUD, porque obvio, la única manera de él ganarle a la MUD es que la MUD no existiera. Bueno, te digo una cosa, Jorgito, encárgate de lo que te queda de mandato como alcalde. Encárgate de esta ciudad que se está cayendo a pedazos, porque esa idea que tú tienes de ganar por fin una elección como jefe de comando de campaña, haciendo desaparecer a tu contrario, bueno, eso está únicamente en tus sueños calenturientos. Encárgate de tu trabajo y búscate un psiquiatra, porque eso no lo vas a lograr. Lo segundo es lo que tiene que ver con la defenestración de parlamentarios. En el mismo estilo del Ortegazo, ahora pretenden coaccionar, ya no por leyes y reglamentos o por recursos judiciales inconstitucionales, sino incluso con la fuerza de la persecución judicial a nuestros 3 hermanos diputados de Amazonas. Pues no lo van a lograr. Quiero decirlo fuerte y claro en nombre de los 8 millones de votos de la Unidad Democrática. Nuestros diputados de Amazonas tienen muchísima más legitimidad que las togas express del Tribunal Supremo de Justicia y que las rectoras pesubistas del Consejo Nacional Electoral. Nuestros diputados de Amazonas fueron electos por el pueblo y eso no se los quita a nadie. Lo bailado no se los quita a nadie. Su representatividad democrática no se las quita a nadie. Finalmente, quiero agradecer profundamente el comunicado emitido hoy por más de 36 expresidentes de toda el área de Iberoamérica, de España y de toda América, en solidaridad con la democracia venezolana y en solidaridad con el pueblo nicaragüense. Ellos han señalado con justicia que hay un peligro que se cierne sobre estos dos países. En Nicaragua sabemos el poder omnímodo que tiene la dictadura de los Ortega. Resulta que en Venezuela es distinto. En Venezuela la dictadura va de salida. En Venezuela el régimen de Maduro tiene al 80% del país en contra y está además cercado a nivel internacional, no solamente por sus errores políticos, no solamente por las barbaridades de Delcy Eloína, que dice un día que es presidente pro tempore del Mercosur y al día siguiente es desmentida por más de medio continente. No, además por todas las acusaciones de vinculación de estamentos dirigentes del país con el horrendo crimen del narcotráfico. Después del escándalo de los narcosobrinos, ahora tenemos la acusación formulada contra el general Néstor Reverol, excomandante general de la Guardia Nacional y, oh sorpresa, ex candidato a ministro de Defensa. Imagínense ustedes, todo el mundo recuerda pues el lobby y la campaña encubierta que tenía ese señor para llegar a ser nada más y nada menos que ministro de Defensa. Hoy públicamente acusado por una fiscalía en Nueva York de ese horrendo delito. En esa circunstancia, repito, rechazado por el país y acorralado en el mundo, está el gobiernito de Maduro y al frente estamos nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a todo el país, me refiero al 80% de los venezolanos, me refiero al partido del descontento, que es el partido más grande de Venezuela, y al frente de ese partido del descontento está la Mesa de la Unidad Democrática, que es la expresión político-electoral de ese partido del descontento, integrado por todas las organizaciones que forman parte de la mesa, por todos los partidos políticos que forman parte de la mesa y por todos los liderazgos que la mesa ofrece a los venezolanos. Eso es lo que queríamos mencionarles a ustedes en la mañana de hoy sobre todos estos temas y en particular sobre el tema de nuestros hermanos de Amazonas. Dejo con ustedes al gobernador Liborio Garulla y sobre el tema de las movilizaciones previstas para los próximos días, dejo con ustedes a mi hermano Jorge Millán, gobernador. Bueno, gracias. Voy a ser bastante concreto. Bueno, la semana pasada, después de 7 meses, pues los diputados de Amazonas finalmente fueron nuevamente incorporados a la Asamblea Nacional, y este es un derecho que no lo estamos mendigando, sino un derecho que le ha dado pues los pueblos indígenas de Amazonas y del estado Apure a estos 3 diputados
ya que hay un diputado del PSV que no ha reclamado para nada su derecho, y de manera extraña, porque ciertamente él es un importado en nuestra región, él no pertenece a nuestro estado y no le interesa de alguna manera representarnos o defender nuestros derechos. Yo quiero decirle que después de 7 meses, finalmente pues el Consejo Nacional Electoral ha dicho que ellos no juramentaron ni proclamaron, hecho que ciertamente pues viene a demostrar que tienen poca memoria, ya que este fue un acto público hecho el 8 de diciembre en las puertas pues, del Consejo Nacional en Puerto Ayacucho. Y la Constitución es bien clara, señalando que a partir de ese momento nuestros diputados gozan de inmunidad hasta el momento en que cesen en sus funciones. Hay que destacar también que después de 7 meses, finalmente la Sala Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia dicen que están investigando el supuesto fraude en el Estado Amazonas. Yo quiero decirle que para hacer una denuncia sobre fraude hay que tener las pruebas en la mano y no sencillamente hacer un recurso de medida cautelar, que esa medida cautelar se ha convertido pues, en una medida eterna que no permite ni la defensa ni la incorporación de nuestros diputados. Son 7 meses en que un Estado ha sido discriminado, ha sido sacado de la geografía política de Venezuela y ciertamente esto es más que inaudito, es un delito que se está perpetrando contra los derechos políticos que garantiza la Constitución venezolana. Y asimismo lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el sentido de que Venezuela tiene convenios para no discriminar a los pueblos indígenas y por supuesto garantizar esos derechos políticos. Así que nuestros dirigentes y nuestros diputados por Amazonas están incorporados nuevamente a sus funciones, que es la función que no están decidiendo ellos, sino que le otorga el pueblo de Amazonas, los pueblos indígenas de Amazonas y del Estado Apure, para que defiendan nuestros derechos en ese escenario político. Bueno, sí, hoy es un día de triunfo y victoria. Ya como anunciaba nuestro secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, tenemos el certificado en las manos después de múltiples obstáculos, después de que el gobierno, las rectoras han hecho todo lo posible para obstaculizar el proceso revocatorio. Nosotros hoy como Mesa de la Unidad Democrática podemos decir que en horas estaremos activando este proceso. Y le decimos al pueblo de Venezuela, le decimos a todas las personas que vamos por el camino correcto, el camino de vencer los obstáculos de un gobierno que se niega a que el país avance, que el país tenga progreso. Y por ello vamos a seguir movilizados, exigiendo nuestra fecha para el 20%. Tanto mañana, el jueves y el fin de semana, nosotros estaremos en cada uno de los rincones del territorio nacional, movilizados en la calle, con el liderazgo de la Unidad Democrática y con ese pueblo que clama cambio. Y a partir del viernes estaremos evaluando, porque no es posible que el CNE permanentemente use los lapsos al máximo. No puede ser que el CNE tenga que decidir y tomar las acciones reglamentarias cuando se vence el lapso. Eso implica o mala fe o una absoluta incapacidad por parte de esta rectora. Así que nosotros pedimos y vamos a estar exigiendo en la calle que estos lapsos se recorten, que el CNE sea eficaz, que el CNE cumpla con ese requerimiento que hace el pueblo venezolano de que se revoque al peor gobierno de la historia venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, la Mesa de la Unidad anunciará las acciones para que, movilizados con el pueblo de Venezuela, podamos lograr el cambio que tanto anhela nuestro país. Sí, no, ya nos informó Cartaya y Juan Carlos Caldera que tienen en su poder la certificación de la multa. Las próximas horas, al final de la tarde o mañana a primera hora, porque tenemos que reunir el grupo ejecutivo de la mesa a esos efectos. ¿Esa entrega se va a hacer con una movilización? ¿Lo van a acompañar los ciudadanos? No, la entrega va a ser por secretaría, las movilizaciones van a ser en todo el país. ¿Pero a partir de cuándo? No, ya inmediatamente en horas tendremos que tomar las acciones para que la MUD active el proceso del 20% y para que entonces el CNE inmediatamente nos indique condiciones, términos, como decía Chugo Torrialba, y la fecha para que las personas ratifiquen con el 20% el proceso revocatorio Nicolás Maduro. Específicamente, ¿cuáles serían las exigencias
Bueno, ya lo he dicho Chugo Torrialba muy claramente, nosotros queremos que los 30 millones de venezolanos puedan tener derecho a presentarse dentro de esa solicitud del 20%, y para ello debe haber condiciones, suficientes centros de votación. Nosotros creemos que siendo un proceso nacional, siendo un proceso que involucra a todos los venezolanos, porque todos los venezolanos pueden acudir a solicitar el revocatorio, sea en todos los centros de votación que se activan durante los procesos nacionales, que asimismo estén todas las mesas activadas y que luego haya los lapsos necesarios y los tiempos para que las personas puedan tener la capacidad de acudir a los centros de votación. Fue bochornoso, grosero, totalmente en contra de lo que es una responsabilidad del CNE, que es defender los derechos ciudadanos, lo que pasó con la ratificación de la firma, donde el CNE le trancaba la puerta en la cara a los venezolanos a las 4 de la tarde. Debe haber condiciones para que centro de votación que tenga cola, con venezolanos allí, la gente esté dispuesta y tenga el centro abierto para que todos los venezolanos, insistimos, que tienen la voluntad de cambio, que tienen el deseo de que Venezuela no siga en la coyuntura en que está, puedan ratificar su voluntad de solicitar el referéndum revocatorio. ¿Cuándo esperarían ustedes que se dé la fecha de la recolección del 20%? Bueno, nosotros creemos que de acuerdo a los lapsos eso no podría ser más de 15 días. Hay un lapso inicial donde el CNE revisa la carta, la certificación que nos está entregando. Eso es una certificación que acaba de entregar el propio CNE, así que eso debería ser de manera inmediata y arrancar con los lapsos posteriores, en los cuales sí hay que fijar el número de mesas, el número de centros de votación, los días en que va a ser el proceso. Ahí nosotros comprenderíamos que eso lleve unos días, pero insistimos en que se presume mala fe o mucha incapacidad, que siempre estén asumiendo el máximo del tiempo y que no produzcan las decisiones dentro de ese lapso. ¿Tienen un estimado de cuántas máquinas deberían utilizarse en caso para esto? Sí, lo acaba de decir nuestro secretario ejecutivo, todas las máquinas y todas las mesas, todos los centros de votación que se activan para los procesos nacionales. Ayer en Posición sobre la investigación que se abrió contra Ernesto Revedor por el delito de narcotráfico. Lo dijimos hace unos minutos, creemos que esto forma parte de cuán cercado está el gobierno a nivel internacional. Es extremadamente grave que después del escándalo de los narcosobrinos, que el gobierno ha intentado de manera sistemática desestimar, obviar o evitar, ahora estalle esta nueva situación. No solamente porque un exdirector de la ONA, no se trata de eso, o un ex alto funcionario de la ONA, sino un ex comandante general de la Guardia Nacional, quien, de acuerdo a todo el manejo informativo de días recientes, aspiraba nada más y nada menos que al Ministerio de la Defensa. Ahora resulta que está imputado, acusado formalmente por una fiscalía en Nueva York de este horrendo delito. Ciertamente es muy preocupante, es muy lamentable, y cualquier Estado democrático debería reaccionar y debería producir las investigaciones del caso, no para condenar a priori, pero tampoco para absolver a priori. Chugo, ayer Edison Ferrer en rueda de prensa indicó que ya estaban establecidas movilizaciones, incluso habló de varios estados el día miércoles, otros estados el día jueves y otros el día viernes. Es correcto, es absolutamente correcto, no hay ninguna dificultad. La información que dio Edison Ferrer y que han dado otros dirigentes es producto del trabajo del Comando del Cambio. Recuerden ustedes que hace más o menos una semana en esta misma sala anunciamos la integración del Comando del Cambio, que tenía varias áreas sustantivas. La primera de esas áreas es el área del referéndum revocatorio. Esa área del referéndum revocatorio que coordina nuestro hermano Carlos Ocariz tiene una programación de actividades. Esa es la programación a la cual se refería Edison Ferrer. Nosotros, todo esto que estamos diciendo acá, todo esto que estoy diciendo yo, todo esto que han dicho quienes me acompañan, tiene un sustento en la calle, esto tiene un sustento en la movilización. Para nosotros este no es un tema de unos señores discutiendo en una oficina con aire acondicionado, dame unas maquinitas aquí, por favor, dame unos días allá. No, esto es un reclamo del pueblo. Por eso, mañana va a haber manifestaciones en más o menos 12 estados de la República, ciertamente exigiendo la fecha y exigiendo las condiciones, y luego será en otros estados. He dicho esto y lo digo con claridad.
nosotros vamos a seguir usando el arma del hombre libre, que es la organización y la movilización popular, el derecho a la protesta pacífica, que es un derecho constitucional, lo vamos a seguir usando todas las veces que sea necesario, con la contundencia que sea necesario, hasta lograr efectivamente la consulta popular. En Caracas, ¿cuáles son las manifestaciones en Caracas? En el caso de Caracas, específicamente, ¿cuándo van a manifestar en Caracas? Nosotros vamos a hacer los anuncios en Caracas en el momento en que sea absolutamente preciso. Recuerden ustedes además que estamos no en un estado normal, no en un estado democrático ordinario. Aquí tú haces una convocatoria y al día siguiente tienes al gobierno movilizando a toda la fuerza de seguridad que jamás utiliza para combatir a Lampa, la utilizan para combatir a los manifestantes. Entonces, en ese sentido vamos a seguir haciendo las cosas con la inteligencia necesaria para lograr los objetivos planteados. Colega. Mire, yo no tengo conocimiento de esas declaraciones de mi hermano Henry Ramos. Lo que sí les puedo decir es que los acuerdos de la Mesa de la Unidad Democrática del pasado agosto del 2015 establecen con claridad: todo cargo electivo será objeto de consulta por primarias para la Mesa de la Unidad Democrática. Para eso, en ese sentido, no debe haber sorpresas para nadie. Bueno, muchísimas gracias, colega.